La sala de mediación del Juzgado Tercero de Familia era un lugar diseñado para exprimir cualquier rastro de calidez. Las paredes, de un beige anónimo, parecían absorber el sonido y la esperanza. Sentada frente a la mediadora, una mujer joven cuyo rostro mostraba una lástima profesional que me resultaba más insultante que la agresión directa, sentía el frío del aire acondicionado en los huesos. Eran las 11 de la mañana de un lunes que marcaría el resto de mi vida. Mi hijo, Mateo, estaba sentado a mi lado, pero un abismo nos separaba. Explicaba con una calma exasperante que la venta de mi casa por $350,000 ya era un hecho consumado, una transacción cerrada. A su lado, su esposa, Renata, no me miraba. Sus pulgares se movían con una velocidad frenética sobre la pantalla de su teléfono, probablemente actualizando un estatus social que yo había financiado con mis sacrificios. Mateo continuó su monólogo condescendiente. «Mamá, entiende, esto ya está hecho. Es por tu bien. Ya no puedes manejar estas cosas sola», dijo, su voz untada con una falsa preocupación que apenas ocultaba su codicia. Su abogado, Álvaro Quintana, un hombre con un traje demasiado caro y una sonrisa de tiburón, asentía a cada una de sus palabras, reforzando la narrativa de que yo era una anciana frágil e incompetente, una niña a la que se le debían explicar las reglas de los adultos. La atmósfera era sofocante, una coreografía de humillación legal. La presencia del abogado y la formalidad del procedimiento estaban diseñadas para hacerme sentir pequeña, impotente, ya juzgada y sentenciada. Pero en mi interior no había miedo, solo un hielo que se extendía lentamente por mis venas, una calma peligrosa que ellos confundían con resignación. Levanté la vista de mis manos y lo miré directamente a los ojos, dejando que mi silencio se alargara un segundo más de lo cómodo. Quería que recordara mi mirada. Quería que, en el futuro, cuando todo se derrumbara a su alrededor, pudiera evocar este preciso instante y entender que fue aquí donde su mundo comenzó a desmoronarse por completo. «El único que no puede manejar las cosas, Mateo, eres tú», respondí, mi voz serena pero con un filo de acero. «Y lo vas a entender muy pronto». Una chispa de sorpresa cruzó su rostro antes de que su máscara de suficiencia volviera a su lugar. Renata levantó la vista de su teléfono por un instante, con una mueca de fastidio, antes de volver a su mundo digital. La mediadora carraspeó, incómoda, y ajustó unos papeles sobre la mesa. No entendían, no podían entender que su victoria era una ilusión, una casa de naipes construida sobre un terreno que yo misma había minado, pacientemente, durante años de observación silenciosa. Sobre mi regazo descansaba una vieja carpeta de cuero agrietado. La apreté con mis manos, sintiendo la textura familiar de un material que había guardado secretos durante décadas. Para ellos, era solo un accesorio, un objeto patético lleno de papeles sin valor. Quizás viejas, facturas o cartas sentimentales. No podían imaginar que dentro de ese cuero desgastado se encontraba el documento original que anulaba toda su estrategia, el cimiento legal sobre el que yo construiría mi contraataque. Ellos veían a una anciana derrotada, aferrándose a su pasado. Yo era una estratega a punto de iniciar la primera jugada de una partida que ya había ganado en mi mente. La imagen de la sala de mediación se disolvió, reemplazada por el zumbido constante de mi vieja máquina de coser, Singer. Era 1998, las 3 de la madrugada. La pequeña lámpara de mi mesa de trabajo arrojaba un círculo de luz sobre mis manos, moviendo la tela con una precisión automática, producto de incontables noches como esa. Durante más de 15 años, ese sonido fue la banda sonora de mi vida nocturna, el motor que impulsaba el futuro de mi hijo. Cada puntada era una pequeña parte de los $45,000 que costó su matrícula en esa universidad privada de la que ahora tanto presumía en sus círculos sociales. El recuerdo de esa fatiga crónica, del dolor en mi espalda y de la vista cansada, no me producía amargura, sino una claridad glacial. Esos sacrificios no fueron un regalo, fueron una inversión en un futuro que él ahora intentaba robarme. Yo no cosía vestidos, cosía un título de arquitecto para él. Mientras yo deshilaba mi propia salud y mis noches de sueño,
Él construía una vida sobre los cimientos que yo le había proporcionado. ¿Recordaría él alguna vez el olor a aceite de máquina que impregnaba la casa? ¿O el montón de telas que siempre se acumulaba en un rincón del salón? Probablemente no. Los detalles se pierden cuando el resultado se da por sentado. Luego, otro recuerdo emergió, más doloroso si cabe. El año era 2008. Estaba en una pequeña joyería en la calle Esmeralda, un local estrecho con olor a metal y a polvo. En la palma de mi mano sentía el peso frío y familiar del collar de oro y esmeraldas de mi madre, la única joya de verdadero valor que poseía nuestra familia. Lo sostuve por última vez, sintiendo el grabado de sus iniciales bajo mi pulgar, antes de deslizarlo sobre el mostrador de terciopelo raído. El joyero lo examinó con ojos de lince, sin apreciar su valor sentimental, solo su peso en el mercado. Mateo necesitaba $20,000 como capital inicial para su primera empresa, una constructora que prometía ser el inicio de su imperio. 2 años después, quebró, y el dinero, junto con el legado de mi madre, se desvaneció en un torbellino de malas decisiones y arrogancia. Nunca me devolvió el dinero, ni siquiera mencionó el collar de nuevo. Para él, fue solo una solución a un problema. Para mí, fue la venta de un pedazo de mi historia familiar, un sacrificio que realicé con la esperanza de que le diera la estabilidad que yo nunca tuve. Fue otra deuda que él olvidó, y yo registré en el libro mayor de mi memoria. Y antes de todo eso, en 1995, me vi a mí misma con un casco de obra sobre la cabeza, de pie en medio del barro, y los cimientos de mi propia casa. Sostenía los planos de la ampliación, 80 metros cuadrados que yo misma diseñé y supervisé. Recuerdo el olor a cemento fresco y el sonido de las sierras. No era solo una construcción, era la materialización de mi seguridad, un refugio que edificaba con mis propias manos. Financié esa obra con un préstamo de $15,000, una suma que me tomó 7 largos y austeros años para pagar, a base de recortar cada gasto superfluo y trabajar horas extra. Cada ladrillo de esa ampliación, cada baldosa de ese suelo, estaba impregnado de mi esfuerzo. Era el lugar donde mi nieto Leo daría sus primeros pasos, donde celebraría 18 Navidades, donde mis rosales crecerían hasta cubrir la pared del patio. Era más que una propiedad, era el archivo físico de mi vida. Y ahora Mateo, que nunca había levantado un saco de cemento, que nunca había perdido una noche de sueño preocupado por la cuota del préstamo, se atrevía a llamarlo un activo, que debía ser liquidado. Su traición no era solo financiera, era un intento de borrar la geografía de mi existencia. En mi mente resonaban sus palabras, un eco constante de microabusos acumulados a lo largo de los años. «Mamá, tú no entiendes de números, déjamelo a mí», me decía con una sonrisa condescendiente cada vez que yo intentaba revisar las cuentas del hogar o preguntaba por mis propias inversiones. Me trataba como a una aficionada. A mí, Elena Soto, contadora jubilada que había gestionado las finanzas de una pequeña constructora durante 30 años. La ironía era tan amarga que casi podría saborearla. Él, que había llevado a la quiebra su propia empresa, se erigía como el experto financiero de la familia. Renata, por su parte, jugaba un papel más sutil, pero igualmente corrosivo. «Para ayudarte, suegra. Así no te estresas», decía mientras interceptaba el correo, filtrando las cartas del banco y las notificaciones de inversiones. Con una sonrisa dulce y gestos solícitos, me aislaron de mi propio dinero, de mi propia autonomía. Construyeron a mi alrededor una jaula dorada de supuestos cuidados, haciéndome creer que su control era por mi bien. Esta traición no fue un acto impulsivo, no fue una decisión repentina. Fue la culminación de 1000 pequeños cortes, de 1000 humillaciones silenciosas que habían erosionado mi autoridad en mi propia casa. Lo que ellos nunca supieron, lo que nunca se molestaron en descubrir, era mi competencia oculta. Mi vulnerabilidad era el amor incondicional que sentía por mi hijo, un amor que ellos confundieron con debilidad y senilidad. Pero bajo esa superficie de madre abnegada se escondía una mente afilada, con una memoria fotográfica para los números y un archivo impecable de cada documento financiero de la familia
durante los últimos 50 años. Cada préstamo, cada inversión, cada sacrificio estaba registrado, no solo en mi corazón, sino en libros de contabilidad y carpetas perfectamente organizadas. Creían que estaban jugando al ajedrez con una principiante, sin darse cuenta de que yo era la que había diseñado el tablero. La casa estaba legalmente a nombre de Mateo. Sí, ese era su gran triunfo, su argumento irrefutable. La pusieron a su nombre hace 25 años, en 1995, por una cuestión fiscal que mi difunto esposo y yo acordamos para proteger el patrimonio. Pero en su arrogancia, Mateo había olvidado un detalle crucial, un documento que firmamos simultáneamente ese mismo día ante el mismo notario. Un contrato de usufructo vitalicio a mi favor, un papel que le otorgaba la nuda propiedad, pero a mí el derecho inalienable a vivir en esa casa hasta el día de mi muerte. Él creía que ese documento se había perdido o que no tenía validez. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Al salir del juzgado, el aire frío de la Avenida del Libertador me golpeó el rostro. Dejé atrás a Mateo y a su abogado, probablemente celebrando su fácil victoria. Caminé sin rumbo por unos minutos, sintiendo el mármol helado del suelo bajo mis zapatos. La sensación de derrota que ellos esperaban que sintiera no estaba allí. En su lugar, había una determinación fría y un plan que empezaba a tomar forma con una claridad asombrosa. No iba a luchar contra ellos en su terreno, con gritos y lágrimas. Iba a llevarlos al mío, el terreno de los hechos, de los números y de las consecuencias inevitables. El primer riesgo, el más inmediato, era el doméstico. La imagen de cajas de mudanza apiladas en el porche de Mesos. Mi casa, con mis pertenencias expuestas a la vista de todos, era una amenaza visceral. La idea de ser desalojada del hogar que yo había construido con mis propias manos era el combustible que mi motor necesitaba. No se trataba solo de un techo, se trataba de mi santuario, del lugar donde cada objeto contaba una historia. Perderlo significaba convertirme en una refugiada de mi propia vida, y eso era algo que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia. La lucha por mi casa era la lucha por mi identidad. Mi paseo me llevó instintivamente hacia el barrio, hacia las calles familiares que había recorrido durante 50 años. Mis pensamientos se aclaraban a cada paso. La estrategia no podía ser solo defensiva. Tenía que ser un ataque preciso y devastador. Necesitaba aliados, no por debilidad, sino por eficiencia, y sabía exactamente a quién acudir primero. No a un abogado, no todavía. Primero necesitaba a alguien que me recordara quién era yo, más allá de la etiqueta de anciana senil que mi hijo intentaba imponerme. Necesitaba a mi amigo. La sala de mediación del Juzgado Tercero de Familia, en el 50200 de la Avenida del Libertador. Era un lugar diseñado para exprimir cualquier rastro de calidez. Las paredes, de un beige anónimo, parecían absorber el sonido y la esperanza. Sentada frente a la mediadora, una mujer joven cuyo rostro mostraba una lástima profesional que me resultaba más insultante que la agresión directa. Sentía el frío del aire acondicionado en los huesos. Eran las 11 de la mañana de un lunes que marcaría el resto de mi vida. Mi hijo, Mateo, estaba sentado a mi lado, pero un abismo nos separaba. Explicaba con una calma exasperante que la venta de mi casa por $350,000 ya era un hecho consumado, una transacción cerrada, como si me estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. A su lado, su esposa, Renata, no me miraba. Sus pulgares se movían con una velocidad frenética sobre la pantalla de su teléfono, probablemente actualizando un estatus social que yo había financiado con mis sacrificios. Mateo continuó su monólogo condescendiente. «Mamá, entiende, esto ya está hecho. Es por tu bien. Ya no puedes manejar estas cosas sola», dijo, su voz untada con una falsa preocupación que apenas ocultaba su codicia. Su abogado, Álvaro Quintana, un hombre con un traje demasiado caro y una sonrisa de tiburón, asentía a cada una de sus palabras, reforzando la narrativa de que yo era una anciana frágil e incompetente, una niña a la que se le debían explicar las reglas de los adultos. ¿Realmente creían que podían borrar 50 años de mi vida con una simple firma?
La atmósfera era sofocante. Una coreografía de humillación legal. La presencia del abogado y la formalidad del procedimiento estaban diseñadas para hacerme sentir pequeña, impotente, ya juzgada y sentenciada. Pero en mi interior no había miedo, solo un hielo que se extendía lentamente por mis venas, una calma peligrosa que ellos confundían con resignación. Levanté la vista de mis manos, que descansaban entrelazadas sobre mi regazo, y lo miré directamente a los ojos, dejando que mi silencio se alargara un segundo más de lo cómodo. Quería que recordara mi mirada. Quería que, en el futuro, cuando todo se derrumbara a su alrededor, pudiera evocar este preciso instante y entender que fue aquí, en esta sala estéril, donde su mundo comenzó a desmoronarse por completo. «El único que no puede manejar las cosas, Mateo, eres tú», respondí, mi voz serena pero con un filo de acero que cortó el aire acondicionado. «Y lo vas a entender muy pronto». Una chispa de sorpresa cruzó su rostro antes de que su máscara de suficiencia volviera a su lugar. Renata levantó la vista de su teléfono por un instante, con una mueca de fastidio, antes de volver a su mundo digital. La mediadora carraspeó, visiblemente incómoda, y ajustó unos papeles sobre la mesa. No entendían, no podían entender que su victoria era una ilusión, una casa de naipes construida sobre un terreno que yo misma había minado, pacientemente, durante años de observación silenciosa. La partida no había terminado. Ni siquiera había comenzado. Sobre mi regazo descansaba una vieja carpeta de cuero agrietado. La apreté con mis manos, sintiendo la textura familiar de un material que había guardado secretos durante décadas. Para ellos, era solo un accesorio, un objeto patético lleno de papeles sin valor. Quizás viejas facturas o cartas sentimentales. No podían imaginar que dentro de ese cuero desgastado se encontraba el documento original que anulaba toda su estrategia. El cimiento legal sobre el que yo construiría mi contraataque. Ellos veían a una anciana derrotada, aferrándose a su pasado. Yo era una estratega a punto de iniciar la primera jugada de una partida que ya había ganado. En mi mente, ¿cómo podían ser tan ciegos a lo que realmente importaba? Esta carpeta no solo contenía un contrato, contenía la historia de cada sacrificio, cada número que ellos habían olvidado convenientemente, como contadora jubilada. Mi vida se había regido por el orden y la precisión, por el registro meticuloso de cada entrada y cada salida. Ellos me habían subestimado, me habían etiquetado como una mujer emocional y desconectada del mundo real. A mí, que había balanceado las cuentas de una constructora por 30 años, la ironía era tan densa que casi podía tocarla. Creyeron que al poner la casa a nombre de Mateo, hace 25 años me habían despojado de todo poder, sin recordar que en el mundo de los números y las leyes, la memoria es el arma más poderosa de todas. Los dejé en su celebración silenciosa, en la autocomplacencia de su victoria pírrica. Mateo me dio una palmada en el hombro al levantarse, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que era de puro dominio. No me moví. Observé cómo recogían sus portafolios de lujo, cómo el abogado le susurraba algo al oído a mi hijo, y ambos sonreían. Salieron de la sala convencidos de que habían cerrado el capítulo más lucrativo y molesto de sus vidas, pero mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, yo sabía la verdad. No estaban cerrando un capítulo. Sin saberlo, acababan de darme la pluma para escribir el de ellos, y les aseguro que no les gustaría el final. La imagen de la sala de mediación se disolvió, reemplazada por el zumbido constante de mi vieja máquina de coser, Singer. Era 1998, las 3 de la madrugada. La pequeña lámpara de mi mesa de trabajo arrojaba un círculo de luz sobre mis manos, moviendo la tela con una precisión automática, producto de incontables noches como esa. Durante más de 15 años, ese sonido fue la banda sonora de mi vida nocturna, el motor que impulsaba el futuro de mi hijo. Cada puntada era una pequeña parte de los $45,000 que costó su matrícula en esa universidad privada, de la que ahora tanto presumía en sus círculos sociales. Yo no cosía vestidos para fiestas, cosía un título de arquitecto para él, puntada a puntada, noche a noche, sin que nadie lo viera. El recuerdo de esa fatiga crónica,
del dolor punzante en mi espalda y de la vista cansada, no me producía amargura, sino una claridad glacial. Esos sacrificios no fueron un regalo, fueron una inversión en un futuro que él ahora intentaba robarme. Mientras yo deshilaba mi propia salud y mis noches de sueño, él construía una vida sobre los cimientos que yo le había proporcionado. ¿Recordaría él alguna vez el olor a aceite de máquina que impregnaba la casa? ¿O el montón de telas que siempre se acumulaba en un rincón del salón? Probablemente no. Los detalles se pierden cuando el resultado se da por sentado, cuando el sacrificio de una madre se convierte en el derecho adquirido de un hijo. Pero yo no había olvidado ni un solo detalle, ni un solo centavo. Mientras otras mujeres de mi edad se reunían para tomar el té o planeaban viajes, yo pasaba mis noches en compañía de patrones de costura y carretes de hilo. Confeccionaba ajuares para bebés de familias que apenas conocía. Arreglaba trajes de fiesta para bodas a las que nunca asistiría. Cada peso ganado se destinaba a una cuenta de ahorros con un único propósito: la educación de Mateo. Mi mundo social se redujo a la luz de esa lámpara y al ritmo hipnótico de la aguja. Sacrifiqué mi tiempo, mis amistades y mi descanso, creyendo que estaba construyendo a un hombre de bien, a un profesional agradecido. Qué equivocada estaba. Estaba, sin saberlo, financiando al arquitecto de mi propia ruina, a un hombre que vería mi devoción, no como un regalo, sino como una obligación. Luego, otro recuerdo emergió, más doloroso si cabe. El año era 2008. Estaba en una pequeña joyería en la calle A Esmeralda, un local estrecho con olor a metal y a polvo. En la palma de mi mano sentía el peso frío y familiar del collar de oro y esmeraldas de mi madre, la única joya de verdadero valor que poseía nuestra familia. Lo sostuve por última vez, sintiendo el grabado de sus iniciales bajo mi pulgar, antes de deslizarlo sobre el mostrador de terciopelo raído. El joyero lo examinó con ojos de lince, sin apreciar su valor sentimental, solo su peso en el mercado. $20,000 era la cifra exacta que Mateo necesitaba como capital inicial para su primera empresa, una constructora que prometía ser el inicio de su imperio. 2 años después, esa empresa quebró en un torbellino de malas decisiones y arrogancia. El dinero, junto con el legado de mi madre, se desvaneció. Mateo nunca me devolvió el dinero, ni siquiera mencionó el collar de nuevo. Para él fue solo una solución a un problema. Para mí, fue la venta de un pedazo de mi historia familiar. Un sacrificio que realicé con la esperanza de que le diera la estabilidad que yo nunca tuve. Fue otra deuda que él olvidó, y yo registré en el libro mayor de mi memoria. Cada vez que Renata lucía una nueva joya comprada a crédito, yo veía el fantasma de las esmeraldas de mi madre y sentía el frío del mostrador de aquella joyería. La deuda no era solo monetaria, era moral. El valor de ese collar no se medía en los $20,000 que obtuve por él. Representaba la resiliencia de mi madre, quien lo había conservado a través de crisis económicas y dificultades personales. Era un símbolo de la fortaleza de las mujeres de mi familia, un lazo tangible con mi pasado. Al entregarlo, no solo le di a Mateo capital financiero, sino que le confié una parte de nuestra herencia. Su fracaso y su posterior silencio sobre el tema fue una profanación de esa confianza. Demostró que era incapaz de valorar nada que no tuviera un precio inmediato y visible, un rasgo que, con el tiempo, se convertiría en su firma personal y en la semilla de su propia destrucción. Y antes de todo eso, en 1995, me vi a mí misma con un casco de obra sobre la cabeza, de pie en medio del barro y los cimientos de mi propia casa. Sostenía los planos de la ampliación, 80 metros cuadrados que yo misma diseñé y supervisé. Recuerdo el olor a cemento fresco y el sonido de las sierras. No era solo una construcción, era la materialización de mi seguridad, un refugio que edificaba con mis propias manos. Financié esa obra con un préstamo personal de $15,000, una suma que me tomó 7 largos y austeros años para pagar, a base de recortar cada gasto superfluo y trabajar horas extra en la constructora donde llevaba la contabilidad. Era mi proyecto, mi fortaleza. Cada ladrillo de esa ampliación, cada baldosa de ese suelo, estaba impregnado de mi esfuerzo. Era el lugar donde mi nieto Leo
daría sus primeros pasos, donde celebraría 18 Navidades, donde mis rosales crecerían hasta cubrir la pared del patio. Era más que una propiedad, era el archivo físico de mi vida. Y ahora Mateo, que nunca había levantado un saco de cemento, que nunca había perdido una noche de sueño preocupado por la cuota del préstamo, se atrevía a llamarlo un activo que debía ser liquidado. Su traición no era solo financiera, era un intento de borrar la geografía de mi existencia, de demoler el Siemcientas, museo de mis recuerdos. ¿Cómo se atrevía a ponerle precio a eso? Todos estos recuerdos no eran una nube de nostalgia, sino una serie de asientos contables en mi mente. La matrícula de 45 milas, los $20,000 del collar de mi madre, los $15,000 de la ampliación de la casa. Cifras exactas, fechas precisas, sacrificios medibles. Ellos veían a una anciana sentimental, aferrada a un pasado que ya no entendía. No veían a la contadora que llevaba un registro impecable de cada deuda, de cada promesa rota. Creían que la historia familiar era un cuento de hadas que podían reescribir a su antojo. Pero la historia, al igual que los números, no miente. Y yo estaba a punto de presentarles una auditoría completa de sus vidas, con cada recibo y cada interés acumulado. La cuenta estaba por saldarse. Mi primer movimiento no fue hacia un despacho de abogados, sino hacia la casa de Samuel Rojas, mi vecino desde hacía 50 años. Su taller de carpintería, con su perenne aroma a cedro y barniz, siempre había sido un refugio. Mientras le contaba lo sucedido en el juzgado, él lijaba una pieza de roble con movimientos lentos y seguros, sin interrumpirme. No me miró con lástima, sino con una ira contenida que hablaba por mí. «Elena, subestimarte a ti es como pensar que una hormiga no puede derribar un roble. Solo necesitas saber dónde morder», me dijo, limpiándose el serrín de las manos. «Tengo el nombre de una abogada, Ana Torres. Es joven, pero dicen que es un tiburón con la ley en la mano. Esa validación, ese reconocimiento de mi fuerza, era el primer ladrillo de mi reconstrucción. El martes a las 9 de la mañana, entré en el despacho de Ana Torres. Era un espacio minimalista, de cristal y acero, en el piso 20 de un edificio en el centro, a un mundo de distancia de la lúgubre sala de mediación. Ana era como su oficina, directa, moderna y sin adornos. Escuchó mi historia con una concentración impasible, sus dedos apenas tecleando notas en su laptop. Cuando terminé, me miró con una simpatía profesional que me recordó a la mediadora, y sentí una punzada de decepción. Fue entonces cuando abrí mi vieja carpeta de cuero sobre la brillante mesa de reuniones. El contraste entre mi reliquia agrietada y su mundo pulcro era casi cómico, pero el contenido de esa carpeta estaba a punto de borrar la sonrisa condescendiente de la cara de cualquiera. Saqué el primer documento, el contrato de usufructo vitalicio, fechado el mismo día que la escritura de la casa, el 12 de junio de 1995. El papel estaba amarillento, pero el sello del notario y nuestras firmas, la mía y la de mi difunto esposo, eran perfectamente legibles. Se lo deslicé a Ana. Sus ojos, entrenados para escanear cientos de páginas, se detuvieron en la cláusula tercera. La vi leerla 2 veces. Su rostro se transformó, la compasión profesional evaporándose para dar paso a un asombro afilado. «Señora Soto», dijo, su voz ahora con un nuevo filo de respeto. «Esto cambia todo. La venta es fraudulenta. Esta casa es suya para vivir, no de ellos para vender». Por primera vez en meses, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Con el contrato como nuestra arma principal, Ana pasó a la ofensiva. «Mañana a primera hora presentaré una medida cautelar urgente para congelar los fondos de la venta. Los $350,000 quedarán inmovilizados en la cuenta de Mateo antes de que pueda tocar un centavo», explicó. Su eficiencia era un bálsamo para mi alma herida. «Cuando intente mover ese dinero, se encontrará con una pared de hormigón legal. La imagen de la cara de Mateo, su pánico al ver su tarjeta rechazada o su transferencia bloqueada, me produjo una satisfacción fría y profunda. No era venganza, era el reequilibrio del universo, la consecuencia lógica de sus actos.
El poder estaba cambiando de manos, silenciosamente, en una oficina del piso 20. Pero anular la venta no era suficiente. Necesitaba desmantelar la narrativa que habían construido a mi alrededor. La de la anciana senil e incompetente que no entendía de números. Al día siguiente me dirigí a la sucursal central de mi banco y solicité acceso a mi caja de seguridad. El empleado me guió a la bóveda, un lugar frío y silencioso, donde los secretos financieros dormían en metal. Abrí mi caja, la número 347, y saqué una pila de carpetas meticulosamente organizadas por año. Dentro estaban los extractos bancarios históricos, impresiones de cada transferencia que le había hecho a Mateo desde 2002, cuando empezó a pedirme ayuda para sus caprichos y sus fracasos. Cada una estaba anotada a mano con la palabra préstamo. Extendí los papeles sobre una mesa en una sala privada del banco. Con un resaltador amarillo, marqué cada transferencia, cada fecha, cada concepto. La suma total era asombrosa, incluso para mí. $122.850, una fortuna que yo había construido con mi trabajo y que él había dilapidado con su arrogancia. Fotografié cada página con mi teléfono. Esta no era la contabilidad de una mujer confundida. Era el registro forense de la codicia de un hijo. Esto no es un regalo, es una deuda, me dije en voz baja, sintiendo el peso de cada número. Y las deudas, Mateo, siempre se pagan. La segunda prueba estaba asegurada, y era una prueba que atacaba directamente su credibilidad. La tercera pieza del rompecabezas me la trajo la persona que más quería proteger. Mi nieto, Leo, vino a visitarme el jueves por la tarde a casa de Samuel, con la excusa de traerme un libro. Tenía 18 años, pero en sus ojos había una tristeza y una desilusión que no correspondían a su edad. «Abuela, escuché a mis padres hablar», dijo, su voz apenas un susurro. «No me gusta lo que están haciendo». Le conté la verdad, sin adornos, y vi cómo su decepción se convertía en una ira silenciosa. Le pedí un favor, uno que odiaba pedirle, pero que era necesario. Le pedí que buscara en la computadora familiar cualquier comunicación sobre la venta de la casa. Sabía que la impulsividad de Renata a menudo dejaba rastros digitales. Una hora después, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico reenviado por Leo. El remitente era Mateo, el destinatario, el comprador de la casa. La fecha era de 2 semanas antes de la mediación. Mi corazón martilleaba mientras leía la línea que Leo había resaltado. «No se preocupe por mi madre. Ella está completamente de acuerdo y la estamos mudando a una excelente residencia para mayores la próxima semana». Lo imprimí inmediatamente en la vieja impresora de Samuel. Sostuve el papel en mis manos, el calor de la tinta fresca en mis dedos. Circulé la frase con un bolígrafo rojo. Era la prueba irrefutable de la premeditación, de la mentira deliberada. «Decidiste mi futuro sin consultarme», pensé, mirando la hoja. «Ahora yo decidiré el tuyo». Con el contrato, las deudas y el correo, tenía suficiente para ganar en un juzgado. Pero yo no quería una victoria silenciosa, ilegal. Quería que la verdad resonara en el único lugar que a ellos les importaba, el tribunal de la opinión familiar y social. Necesitaba una prueba final, una que los expusiera en sus propias palabras. Ese mismo jueves, desde la cocina de Samuel, respiré hondo y marqué el número de Mateo. Sabía que, al ser una llamada saliente y al informar al principio que podría ser grabada por motivos de calidad, cumplía con los requisitos básicos para que fuera admisible. Mi plan era simple: preguntar por el dinero. Mateo respondió. Su voz era un bálsamo falso de preocupación, pero yo sabía que su paciencia era escasa. Tras un par de preguntas mías sobre cuándo podría disponer de mi parte, oí un forcejeo, y la voz chillona de Renata se apoderó del teléfono. «¿Pero qué parte ni qué parte, vieja? Ese dinero ya tiene dueño», gritó, cayendo en mi trampa con una facilidad pasmosa, y entonces pronunció las palabras que sellarían su destino. «Necesitamos ese dinero ya. Mateo nos metió en un pésimo negocio, y si no pagamos esta semana, lo perdemos todo». La onda de sonido en la pantalla de mi teléfono se movía frenéticamente, capturando cada sílaba de su desesperación. «Tu urgencia no cancela mis derechos», pensé mientras colgaba.
La cuarta prueba era un clavo en su ataúd. Esa noche, extendí mis pruebas sobre la mesa de roble del comedor de Samuel. A la izquierda, el contrato de usufructo, el pilar de mi derecho. Junto a él, la pila de extractos bancarios, el monumento a su deuda. Luego, el correo electrónico impreso con su mentira circulada en rojo, la prueba de su engaño. Y finalmente, mi teléfono, con la grabación de la confesión de Renata, la revelación de su verdadera motivación. Era un arsenal de verdades irrefutables. Ellos habían luchado con susurros, rumores y manipulaciones. Yo lucharía con hechos, con números y con sus propias palabras. Ellos me habían juzgado en la penumbra de la insinuación. Yo los expondría bajo la luz incandescente de la evidencia. Con todas las piezas en su lugar, ejecuté el siguiente paso de mi plan. El viernes por la tarde, a las 4 en punto, redacté un mensaje de texto. Era corto, amable y estaba dirigido a un grupo que incluía a toda la familia: tíos, primos, sobrinos y, por supuesto, a Mateo y Renata. «Queridos todos», escribí, «quiero invitarlos a una cena especial este sábado en El Legado para celebrar mi nueva etapa. Es muy importante para mí que estén todos». Sabía que interpretarían la nueva etapa como mi resignación, mi mudanza a la supuesta residencia. Aceptarían, ansiosos por exhibir su victoria y su supuesta generosidad. La carnada estaba puesta, la función estaba a punto de comenzar, y ellos eran los protagonistas, aunque aún no lo supieran. El martes, a las 9 de la mañana, entré en un mundo que no era el mío. La oficina de Ana Torres, en el piso 20 de una torre de cristal y acero en pleno centro, era la antítesis de la sala de mediación. Aquí, el aire no olía a desesperanza, sino a café recién hecho y a éxito. Desde los ventanales se veía la ciudad extendida como un mapa, un recordatorio de que existían perspectivas más allá de mi dolor inmediato. Ana me recibió con una firmeza que no esperaba de alguien tan joven. Su despacho, minimalista y ordenado, reflejaba su mente. Todo en su lugar, sin espacio para lo superfluo. Me senté en una silla de diseño que parecía demasiado moderna para mis huesos, sintiendo de nuevo esa distancia generacional, esa duda sutil sobre si realmente podría entenderme. Ana escuchó mi relato con una concentración total, sus dedos apenas tecleando notas en su laptop. No había en ella la lástima condescendiente de la mediadora, sino la atención de un cirujano, diagnosticando un caso complejo. Aún así, sentía que me veía como a una víctima más, una anciana despojada que necesitaba ser rescatada. La verdadera batalla, lo supe en ese instante, no era solo contra Mateo, sino contra la percepción que el mundo tenía de mí. Cuando terminé mi historia, un silencio profesional llenó la sala. Fue entonces cuando, con un gesto lento y deliberado, abrí mi vieja carpeta de cuero sobre la brillante mesa de reuniones. El contraste entre mi reliquia agrietada y su mundo pulcro era un abismo, pero yo sabía que dentro de ese cuero se encontraba el puente que uniría nuestros mundos. Deslicé sobre el cristal el contrato de usufructo vitalicio, fechado el 12 de junio de 1995. El papel, amarillento por el paso de 25 años, parecía frágil, pero las firmas y el sello del notario eran indelebles, testigos de una promesa olvidada. Ana lo tomó con la punta de los dedos. Sus ojos, entrenados para devorar cientos de páginas, se detuvieron en la cláusula tercera. La vi leerla una vez, luego una segunda. Su expresión cambió. La compasión profesional se evaporó, reemplazada por un destello de asombro y respeto. Levantó la vista y, por primera vez, no me vio como a una víctima, sino como a una jugadora. «Señora Soto», dijo, y su voz tenía un nuevo filo, una nueva alianza. «Esto lo cambia absolutamente todo. La venta es fraudulenta. Esta casa es suya para vivir, no de ellos para vender». Con esa frase, el suelo bajo mis pies dejó de temblar. Ana se convirtió en un torbellino de eficiencia. «Mañana a primera hora, antes de que el banco abra, presentaré una medida cautelar urgente para congelar los fondos de la venta», explicó, su voz ahora la de un general trazando un plan de ataque. «Los $350.000 quedarán inmovilizados en la cuenta de Mateo antes
de que pueda tocar un solo centavo. Mañana, cuando intente usar ese dinero para cubrir sus deudas, se encontrará con una pared de hormigón legal. La imagen mental de la cara de Mateo, su pánico al ver su tarjeta rechazada o su transferencia bloqueada, me produjo una satisfacción fría y profunda. No era venganza. Era el reequilibrio del universo, la consecuencia lógica de sus actos. El miércoles fue un día de espera calculada. No salí de la casa de Samuel. Me dediqué a podar sus rosales. El movimiento repetitivo de las tijeras calmando mis nervios. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. Medida cautelar aprobada y ejecutada. Fondos congelados. El primer muro está levantado. Leí el mensaje varias veces, dejando que cada palabra se asentara. No sentí euforia, sino una calma profunda, la misma que sentí al balancear una cuenta difícil y ver que los números finalmente cuadraban. Mateo y Renata, en su mundo de apariencias y gastos impulsivos, estaban a punto de descubrir que el dinero, su Dios, acababa de abandonarles, y lo había hecho por orden mía. ¿Qué se sentiría al descubrir que la anciana incompetente controlaba su destino financiero? El dinero congelado no era el fin, era el principio. Era la herramienta para obligarlos a escuchar, para forzarlos a salir de su burbuja de arrogancia. Este primer paso no se trataba de recuperar los $350,000. Se trataba de demostrarles que yo entendía de números mucho mejor que ellos. Trataba de invalidar cada «mamá, tú no entiendes de esto», que me habían lanzado durante años. El dinero era solo el lenguaje que ellos comprendían. Para mí, la verdadera moneda de cambio era la confianza, y ellos habían devaluado la suya hasta dejarla sin valor. Ahora estaban en bancarrota, no solo financiera, sino moral, y la auditoría apenas comenzaba. La siguiente fase requería pruebas que no solo ganaran un juicio, sino que demolieran su reputación. El jueves por la mañana, mi nieto Leo vino a verme, con la excusa de traerme un libro. Sus ojos, usualmente llenos de la despreocupación de sus 18 años, reflejaban una profunda desilusión. «Abuela, escuché a mis padres hablar», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. «Están planeando un viaje a Europa con el dinero de la casa. Dicen que es una inversión en su marca personal». La frivolidad de la frase me revolvió el estómago. Le expliqué mi plan, mostrándole el contrato. Vi cómo su decepción se transformaba en una ira justa. Le pedí un favor que me dolía pedirle: involucrarlo en la sordidez de sus padres. «Leo, necesito que busques en la computadora familiar cualquier correo de tu padre sobre la venta». No dudó ni un segundo. 1 hora más tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Era un correo electrónico reenviado por Leo. El remitente era Mateo, el destinatario, el comprador de la casa. La fecha era de 2 semanas antes de la mediación. Mi corazón martilleaba mientras leía la línea que Leo había resaltado. «No se preocupe por mi madre. Ella está completamente de acuerdo y la estamos mudando a una excelente residencia para mayores la próxima semana». Imprimí la hoja en la vieja impresora de Samuel. El papel salió tibio, como si contuviera la fiebre de la mentira. Con un bolígrafo rojo, rodeé la frase. Era la prueba irrefutable de la premeditación, de su plan para desecharme. «Decidiste mi futuro sin consultarme», pensé, mirando la hoja. «Ahora yo decidiré el tuyo». Con el correo en mi poder, me sentía más fuerte, pero necesitaba algo más. Necesitaba sus voces, su propia confesión. Ese mismo jueves por la tarde, desde la cocina de Samuel, respiré hondo y marqué el número de Mateo. Al principio de la llamada, activé la grabación y recité una frase que Ana me había sugerido. «Hola, Mateo. Te informo que esta llamada puede ser grabada para mejorar la calidad de nuestro servicio familiar». Él se rió, pensando que era una broma de vieja. Comencé a preguntar, con voz temblorosa y confusa, sobre cuándo podría disponer de mi parte del dinero. Como esperaba, su paciencia se agotó rápidamente. Oí un forcejeo, y la voz chillona de Renata se apoderó del teléfono, cayendo en mi trampa con una facilidad pasmosa. «¿Pero qué parte ni qué parte, vieja? Ese dinero ya tiene dueño», gritó, su voz distorsionada por la ira. Y entonces
Pronunció las palabras que sellarían su destino. «Necesitamos ese dinero ya. Mateo nos metió en un pésimo negocio inmobiliario en Pilar. Y si no, pagamos el adelanto esta semana. Lo perdemos todo». La onda de sonido en la pantalla de mi teléfono se movía frenéticamente, una representación visual de su pánico y su codicia. Capturé cada sílaba de su desesperación. Colgué sin decir una palabra más. Sostuve el teléfono en mi mano, sintiendo su peso. Ya no era solo un aparato para hablar, era un archivo de la verdad. «Tu urgencia no cancela mis derechos», susurré a la pantalla silenciosa. La cuarta prueba, la más personal, estaba asegurada. Esa noche, extendí mis pruebas sobre la mesa de roble del comedor de Samuel, como un general inspeccionando su arsenal antes de la batalla final. A la izquierda, el contrato de usufructo, el pilar legal de mi derecho. Junto a él, una selección de los extractos bancarios que había recuperado de mi caja de seguridad, documentando la deuda de $122.850. Luego, el correo electrónico impreso, con la mentira de la residencia para mayores, circulada en un rojo, airado, y finalmente mi teléfono, con la grabación de la confesión de Renata lista para ser reproducida. Era un mosaico de verdades irrefutables. Ellos habían luchado con susurros, rumores y manipulaciones. Yo lucharía con hechos, con números y con sus propias palabras, con todas las piezas en su lugar. Ejecuté el siguiente paso de mi plan, el que los llevaría al escenario que yo había elegido. El viernes por la tarde, a las 4 en punto, redacté un mensaje de texto. Era corto, amable y estaba dirigido a un grupo que incluía a toda la familia, tíos, primos, sobrinos y, por supuesto, a Mateo y Renata. «Queridos todos», escribí, mi pulso firme, «quiero invitarlos a una cena especial este sábado, en El Legado, para celebrar mi nueva etapa. Es muy importante para mí que estén todos presentes para compartir este momento». Sabía que interpretarían la nueva etapa como mi resignación, mi mudanza a la supuesta residencia. Aceptarían, ansiosos por exhibir su victoria y su supuesta generosidad ante el tribunal de la familia. Las respuestas no tardaron en llegar. Un torrente de confirmaciones llenó la pantalla de mi teléfono. «Claro que sí, tía. Qué buena iniciativa», escribió una prima. «Allí estaremos para apoyarte, mamá», respondió Mateo, su mensaje goteando una hipocresía que ya no me hería, solo me confirmaba la necesidad de mi plan. Renata respondió con un simple emoji de corazón. Sonreí. Estaban tan seguros de su triunfo, tan ciegos por su codicia, que caminaban voluntariamente hacia la trampa. No sospechaban nada. Para ellos, la cena sería la coronación de su éxito, la validación pública de su control sobre mí. No podían imaginar que en realidad sería su juicio. La carnada estaba puesta. La función estaba a punto de comenzar. El sábado por la noche me preparé para la cena. Elegí un vestido sencillo pero elegante, de un color azul profundo. No era un atuendo de víctima ni de guerrera, sino de una mujer que estaba en pleno control de su narrativa. Mientras me miraba en el espejo, no vi a la anciana frágil que ellos habían intentado crear. Vi a Elena Soto, contadora jubilada, madre, abuela y ahora, estratega. En mi bolso no llevaba más que mi teléfono, las copias de los documentos y una calma gélida. Cada paso de mi plan silencioso se había ejecutado a la perfección. Ahora solo quedaba el acto final, el más ruidoso. La cena estaba servida, y el plato principal, que ellos degustarían sin saberlo, era la verdad. El viernes por la tarde, un día antes de la cena, busqué refugio en el Café Tortoni. No por su fama turística, sino por la densidad de su historia, por el murmullo constante que me permitía estar sola sin sentirme aislada. Me senté en una de las mesas de mármol, pedí un cortado y observé el ir y venir de la gente. El aire olía a café tostado, a madera vieja y a la lluvia que amenazaba con caer sobre la Avenida de Mayo. En mi bolso, junto a mi billetera, descansaban las copias de los documentos que definirían el futuro de mi familia. Sentía una calma extraña, la quietud que precede a las tormentas más violentas. Estaba repasando mentalmente el orden de las pruebas, la coreografía de la revelación, cuando una voz melosa y familiar
Me sacó de mi concentración. Era mi prima Laura, una mujer cuya preocupación siempre había sido el prólogo del chisme. Se sentó frente a mí sin ser invitada, su perfume floral invadiendo mi pequeño espacio de paz. Colocó su cartera de imitación de diseñador sobre la mesa con un suspiro dramático. «Elena, qué casualidad encontrarte aquí. Justo pensaba en llamarte», dijo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos, en cambio, me escaneaban con una curiosidad morbosa, buscando grietas en mi fachada. Cualquier señal de la debilidad que seguramente Mateo y Renata le habían descrito. «Estuve hablando con Mateo anoche. Está pero tan preocupado por ti, querida», continuó, bajando la voz en un falso gesto de confidencialidad. Asentí lentamente, tomando un sorbo de mi café, dejando que el líquido amargo me anclara en el presente. Sabía que esto no era una conversación, era un interrogatorio disfrazado de compasión, el primer disparo de advertencia antes de la batalla del sábado. «Es que... bueno, nos contó que últimamente te confundes un poco», susurró, inclinándose sobre la mesa. «Que olvidas fechas importantes, que no estás muy segura con el manejo del dinero. Ya sabes, cosas de la edad». Cada palabra era una pequeña daga envuelta en algodón. «Y lo de la casa, él dice que fue una decisión muy difícil, pero que lo hizo para protegerte de ti misma, para que no tuvieras que lidiar con las cuentas, los impuestos». Me estaba pintando el retrato exacto que ellos habían diseñado. Una anciana senil, incapaz y desconectada. Una carga que su abnegado hijo se veía obligado a gestionar. La escuchaba sin interrumpir, mi rostro una máscara de serena atención. Dejé que vaciara todo su cargamento de veneno endulzado. Necesitaba saber exactamente qué tan lejos había llegado la campaña de desprestigio en mi contra. Una llamarada de ira me recorrió por dentro, tan caliente y rápida que me sorprendió. Quería levantarme y decirle 4 verdades, exponer su hipocresía frente a todo el café. Pero la vieja Elena, la que reaccionaba con el corazón, había sido enterrada bajo los escombros de la traición. La nueva Elena, la estratega, sabía que la emoción era un lujo que no podía permitirse. Esta era una prueba, una oportunidad para ensayar mi nueva forma de poder. En lugar de defenderme, decidí atacar, pero no con gritos, sino con la única arma que ellos no esperaban que yo manejara con destreza: los hechos. La miré fijamente, una leve sonrisa dibujándose en mis labios, y abrí mi bolso. No iba a desmentir sus rumores, iba a hacerlos parecer ridículos, absurdos, producto de una ignorancia que rayaba en lo patético. Con un movimiento pausado, saqué de mi bolso no un pañuelo o unas pastillas, sino un informe impreso de 3 páginas, prolijamente engrapado. Era el resumen trimestral de mi pequeño fondo de inversión de $50,000, el mismo que Mateo había intentado gestionar. Lo deslicé sobre el mármol frío de la mesa, girándolo para que Laura pudiera leerlo. «Qué curioso que Mateo diga eso de mi memoria para los números», comenté, mi voz tan tranquila como el murmullo del café. «Este es mi reporte de rendimiento de este trimestre. Un 7.8% de ganancia neta, después de comisiones. Lo gestiono yo misma, online. Hice 3 movimientos estratégicos en las últimas 6 semanas, aprovechando la volatilidad del mercado tecnológico». La cara de Laura pasó de la falsa compasión a una confusión genuina. El papel, lleno de gráficos y cifras, era un idioma que ella no entendía. «¿Cómo van tus inversiones, Laura?», le pregunté, manteniendo el contacto visual. «Recuerdo que el año pasado te quejabas de que el plazo fijo apenas te cubría la inflación». Su rostro enrojeció. La tomé completamente por sorpresa. Ella esperaba lágrimas, confusión, una negación débil. No esperaba un contraataque financiero. «Y sobre Mateo», continué, doblando el informe y guardándolo de nuevo en mi bolso. «Su preocupación es conmovedora, pero quizás un poco proyectada. Él nunca fue bueno con los números. ¿Recuerdas en el 2010, cuando invirtió todo el dinero de su primera liquidación en acciones de una empresa que quebró a los 3 meses? Perdió casi $30,000. Yo se lo advertí. Mencioné un hecho conocido por toda la familia, un fracaso que Mateo siempre intentaba minimizar. La verdad era mi escudo y mi espada. Laura balbuceó algo ininteligible.
revolviendo su café inexistente con una cucharita. El guión que le habían dado se había desintegrado. Ya no era la sobrina preocupada consolando a la tía senil. Era una mujer ignorante siendo educada por una experta. Quizás, añadí con una suavidad calculada, antes de preocuparte por mi salud financiera, deberías preguntarle a Mateo por la suya. La gente que está ahogada en deudas a veces ve el mundo de una manera distorsionada. No era una acusación, era una sugerencia, una semilla de duda plantada en el terreno fértil de su mente chismosa. Le estaba dando una nueva narrativa, una mucho más jugosa y verosímil, la del hijo desesperado que inventa la senilidad de su madre para justificar un acto de rapiña. La vi procesar la información, sus ojos moviéndose rápidamente. El anzuelo estaba puesto. Se levantó abruptamente, casi derribando su silla. Bueno, Elena, yo me tengo que ir. Recordé que tenía una cita. Su excusa era tan torpe como su retirada. Ya no había lástima en su mirada, solo una mezcla de miedo y un respeto recién descubierto. «Nos vemos mañana en la cena», dijo, y prácticamente huyó del café, dejando atrás el eco de su fracaso. Observé su silueta desaparecer entre la multitud de la avenida. Había ganado. Era una victoria pequeña, silenciosa, presenciada solo por los mozos indiferentes y los fantasmas de poetas que habitaban el Tortoni. Pero, para mí, era monumental. Había probado que mi plan funcionaba. No necesitaba gritar para ser escuchada. Solo necesitaba presentar los hechos, con la precisión de un bisturí, y ver cómo el castillo de mentiras de mis oponentes se derrumbaba. Terminé mi café. El sabor amargo ahora me parecía dulce. Esta confrontación no planeada había sido el ensayo general perfecto para la función de mañana. Me había demostrado a mí misma que podía mantener la calma bajo presión, que mi ira era un combustible que podía refinar en estrategia pura. La campaña de rumores de Mateo y Renata, lejos de debilitarme, se había convertido en una de sus mayores vulnerabilidades. Creían que estaban controlando la narrativa, pero solo estaban inflando un globo de mentiras que yo estaba a punto de pinchar con la aguja de la verdad. Laura, sin saberlo, se convertiría en mi heraldo. Correría a contarle a otros primos, a sus hermanas, no mi versión de la historia, sino su propia y humillante derrota, sembrando la duda justo antes del gran evento. Miré mi reloj. Eran las 5 de la tarde. Faltaban poco más de 24 horas. Pagué la cuenta, dejando una propina generosa. Al salir a la calle, la lluvia finalmente había comenzado a caer, limpiando el aire de la ciudad. No me molestó. Me sentía renovada, afilada. Cada pieza de mi plan estaba en su lugar. La medida cautelar congelando el dinero, el contrato de usufructo esperando en mi bolso, el correo electrónico de Leo, la grabación de la voz de Renata. La cena de mañana no era una celebración familiar, como todos creían. Sería un tribunal donde yo no era la acusada, sino la fiscal, y estaba a punto de presentar un caso tan sólido, tan irrefutable, que el veredicto sería unánime y devastador. La justicia, como la cena, se sirve mejor fría. El salón privado del restaurante El Legado era una trampa de terciopelo y caoba. 15 miembros de mi familia estaban sentados alrededor de una larga mesa, el aire denso con el aroma de la comida, cara y una hipocresía aún más costosa. Mateo y Renata eran los reyes de la velada, recibiendo felicitaciones por su supuesta abnegación al cuidar de mí. Los observaba desde el otro extremo de la mesa, una espectadora silenciosa en el teatro de mi propia demolición. Sorbí un poco de agua, el frío del cristal anclándome en la calma gélida que había cultivado durante días. El postre, un volcán de chocolate, acababa de ser servido, su centro líquido y caliente, a punto de estallar. Como todo en esa habitación, su apariencia era engañosa. Era el momento. Me puse de pie lentamente. El leve chirrido de mi silla fue suficiente para silenciar el tintineo de las cucharas contra la porcelana. Todas las miradas se volvieron hacia mí, cargadas de una curiosidad condescendiente. Esperaban un discurso sentimental, quizás confuso, de una anciana agradecida. «Gracias a todos por venir esta noche», comencé, mi voz serena y clara, resonando en el silencio repentino. «Mateo y Renata han dicho que esta
Cena es para celebrar mi nueva etapa. Y tienen razón. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera. Es una etapa de una claridad absoluta, una en la que las cuentas, tanto las financieras como las morales, finalmente se saldan. Vi una sombra de inquietud cruzar el rostro de mi hijo. La función principal estaba por comenzar. De mi bolso saqué una única hoja de papel doblada. No era un pañuelo para secar lágrimas de gratitud, sino un documento. Lo desdoblé con un gesto deliberado. El sonido del papel, casi un grito en la quietud de la sala. Todos los ojos siguieron mi mano, mientras deslizaba la copia a través de la pulida superficie de madera de la mesa, en dirección a mi cuñado Horacio, el contador de la familia. «Horacio, tú que entiendes de formalidades y números, ¿podrías hacernos el favor de leer en voz alta la cláusula tercera?», le pedí. Mi tono era el de una simple solicitud, pero mi mirada lo convirtió en una orden. El papel se detuvo justo frente a él. Una bomba de tiempo esperando ser activada por su voz. Horacio, un hombre metódico y ajeno al drama, se ajustó las gafas de leer. Tomó el papel, carraspeó y comenzó a leer con su voz monótona de auditor. Cláusula tercera. Las partes acuerdan que la señora Elena Soto retendrá el derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad, siendo este un derecho inalienable, intransferible y perpetuo hasta el día de su fallecimiento, independientemente de quién ostente la nuda propiedad del inmueble. Cada palabra legal caía sobre la mesa como un martillo de juez. Mateo palideció, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Renata dejó caer su cuchara, que golpeó el plato con un sonido agudo y discordante. El silencio que siguió a la lectura no era incómodo. Era un vacío, el sonido del poder cambiando de manos. «Pero eso es solo un papel viejo», balbuceó Mateo, buscando desesperadamente una salida. «No tiene ninguna validez legal». Su voz, usualmente tan segura y condescendiente, ahora era débil, casi infantil. Horacio lo miró por encima de sus gafas. Su expresión era de pura desaprobación profesional. «Mateo, esto tiene la firma y el sello de un notario público, fechado el mismo día de la escritura. Es tan válido como la hipoteca de tu camioneta», sentenció, dejando el papel sobre la mesa como si fuera una evidencia en un juicio. La primera grieta en su armadura de arrogancia se había convertido en una fractura expuesta. La familia ya no lo miraba con admiración, sino con una creciente confusión que bordeaba la sospecha. Sin darle tiempo a reagruparse, ejecuté mi siguiente movimiento. Saqué una segunda carpeta, más gruesa, de mi bolso. «Hablando de validez, hablemos de deudas», dije, levantándome y caminando con una calma deliberada hasta el lado de Mateo. No le di la carpeta. La abrí frente a él, mostrando páginas y páginas de extractos bancarios, con cifras resaltadas en un amarillo incriminatorio. «Aquí tienes un pequeño recordatorio de los regalos que me pediste durante los últimos 20 años». Mi voz era apenas un susurro, pero cada persona en la mesa podía oírla. $122.850, para ser exactos. Y eso, querido hijo, es sin contar los intereses compuestos. Cada transferencia está anotada a mano. Préstamo. La precisión del número lo desarmó por completo. $122.850. No era una cifra vaga. No era un reproche emocional. Era un asiento contable, frío e irrefutable. El color subió por el cuello de Mateo hasta su rostro, una marea roja de humillación. «Eso era ayuda familiar. Tú me lo dabas porque querías», gritó, perdiendo finalmente el control. Su explosión de ira fue una confesión. El exitoso desarrollador inmobiliario, el hombre que presumía de su visión para los negocios, se reveló como lo que realmente era: un hombre ahogado en deudas que había estado desangrando a su propia madre durante 2 décadas. Renata intentó calmarlo, pero su toque parecía el de una extraña. «¿Ayuda?», repliqué. Mi voz seguía siendo un remanso de calma en medio de su tormenta. «No sonaba a ayuda cuando lo discutías con tu esposa». Regresé a mi asiento. Tomé mi teléfono y lo coloqué en el centro de la mesa, con la pantalla hacia arriba. Un simple toque, y la voz de Renata, aguda y llena de pánico, llenó el opulento salón. «Necesitamos ese dinero ya. Mateo nos metió en un pésimo negocio
Y si no pagamos esta semana, lo perdemos todo. La grabación era de una claridad cristalina. La verdadera motivación, la desesperación financiera que impulsó su traición, quedó expuesta ante el jurado que era nuestra familia. El volcán de chocolate en el plato de Renata permanecía intacto, una metáfora perfecta de su vida a punto de colapsar. Renata se quedó helada, su rostro una máscara de cera. El contraste entre su imagen cuidadosamente cultivada en redes sociales y la cruda codicia de su voz era devastador. Intentó decir algo, pero solo emitió un sonido ahogado. Miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró miradas de asco y desprecio. Había construido su identidad sobre la percepción de los demás, y en 30 segundos yo la había demolido por completo. Su estatus, su camioneta del año, su vida de apariencias, todo se desvaneció, reemplazado por la imagen de una mujer vulgar gritando por dinero en un teléfono. Su castigo no era legal, era social, y para ella, eso era infinitamente peor. «¡Eso es ilegal! ¡Me grabaste sin mi permiso!», chilló finalmente, su voz temblorosa de rabia e impotencia. «Le informé a tu marido al inicio de la llamada que podía ser grabada», respondí con frialdad. «Pero ya que hablamos de ilegalidad, hablemos de fraude». Con un movimiento final, saqué la última hoja de papel, la impresión del correo electrónico. No necesité pasarla. La sostuve en alto. El círculo rojo alrededor de la frase clave era como una marca de sangre. «Y esto», dije, mi voz adquiriendo un peso de sentencia, «es lo que tu marido le dijo al comprador de mi casa sobre la excelente residencia para mayores, a la que supuestamente yo había accedido a ir». Leí la frase en voz alta, despacio, saboreando cada palabra. «No se preocupe por mi madre. Ella está completamente de acuerdo». Hice una pausa y clavé mis ojos en los de Mateo. «Nunca me preguntaste. Nunca estuve de acuerdo. Decidiste mi futuro sin consultarme». Bajé el papel. El juicio había terminado. El veredicto estaba en los rostros de todos los presentes. Ya no eran una familia cenando. Eran los testigos silenciosos de una ejecución moral. Mateo no dijo nada. Simplemente se hundió en su silla. Un hombre derrotado, despojado de su casa, de su dinero y, lo más importante, de su máscara. Ahora, todos podían ver al monstruo que yo había visto durante meses. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino que yo misma había programado, la puerta del salón se abrió. Ana Torres, mi abogada, entró con la confianza de quien posee el tablero de juego. A su lado, un hombre, con un portafolio que no contenía menús, sino notificaciones legales. La atmósfera cambió instantáneamente. El drama familiar se había transformado en un acto jurídico formal. Mateo y Renata los miraron como si fueran fantasmas, sus rostros reflejando un terror puro y primordial. El eco de sus mentiras se desvaneció, reemplazado por el sonido inminente de la ley. La cena había terminado, y ahora se servían las consecuencias. Ana no se anduvo con rodeos, se acercó a la mesa con una eficiencia implacable. «Mateo Correa», dijo, su voz profesional y cortante, «le hago entrega formal de esta notificación de la demanda en su contra por fraude, estafa y anulación de la venta de la propiedad de la señora Elena Soto». El notificador le entregó la carpeta. Mateo la tomó con manos temblorosas, sin siquiera abrirla. El papel parecía quemarle los dedos. La familia observaba en un silencio sepulcral, entendiendo que esto iba mucho más allá de una simple disputa. Esto era la guerra, y mi hijo acababa de recibir su declaración oficial de rendición incondicional. «Adicionalmente», continuó Ana, como un cirujano realizando una segunda incisión, precisa y profunda, «le informo que, por una medida cautelar urgente aprobada esta mañana por el Juzgado Tercero de Familia, todas sus cuentas bancarias personales y comerciales, incluyendo los $350.000, producto de la venta fraudulenta, han sido congeladas con efecto inmediato». El rostro de Mateo se descompuso. Pude ver el cálculo frenético en sus ojos, las deudas que no podría pagar, los acreedores que lo perseguirían. Le había quitado su arma, su escudo y su única vía de escape. Lo había dejado financieramente desnudo en medio de la tormenta que él mismo había creado. Y entonces, Ana asestó el golpe final, el que aseguraba mi paz y mi territorio.
Finalmente se le notifica de esta orden de restricción perimetral, que le prohíbe terminantemente acercarse a menos de 200 metros del domicilio de su madre. Hizo una pausa y luego me miró. La señora Soto regresará a su hogar mañana por la mañana. Un cerrajero ya ha sido contratado para cambiar todas las cerraduras a primera hora. La palabra hogar resonó en la sala. No era un activo, no era una propiedad, era mi hogar. Y yo volvía a él. El círculo se había cerrado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Me levanté de mi silla. Mi tarea había concluido. Tomé mi bolso, que ahora se sentía mucho más ligero. No dirigí una última mirada a mi hijo ni a su esposa. Ya no existían para mí en esa sala. Eran solo los restos de un error de cálculo, una mala inversión de amor que finalmente había decidido dar por perdida. Caminé hacia la puerta, que Ana me sostenía abierta. Al pasar a su lado, asentí levemente. Ella me devolvió el gesto, una mirada de profundo respeto profesional. Detrás de mí, escuché el primer sollozo ahogado de Renata. Era un sonido feo, despojado de toda dignidad. No sentí nada, ni pena, ni triunfo, solo la serena y fría satisfacción del orden restaurado. La mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas de mi casa como si nunca se hubiera ido. Sostenía en mi mano un juego de llaves nuevas, de un metal brillante y frío que no guardaba memorias de traición. El cerrajero, un hombre joven y eficiente, acababa de terminar su trabajo. Al introducir la llave en la cerradura, el sonido del mecanismo al girar fue la música más dulce que había escuchado en meses. Era el sonido de la seguridad, de la soberanía recuperada. Crucé el umbral y respiré hondo. La casa olía a mí, a mis libros, a la madera de mis muebles, al leve perfume de los rosales que se colaba desde el jardín. Ya no era una propiedad en disputa, ni un activo a liquidar. Volvía a ser, simple y absolutamente, mi hogar, un santuario que yo misma había construido y que ahora, finalmente, había reconquistado por derecho propio. Pasé el primer día en un ritual de purificación silenciosa. No se trataba de limpiar el polvo, sino de borrar las huellas energéticas de la ocupación. En el dormitorio de invitados, donde Mateo y Renata habían empezado a guardar algunas cajas con sus pertenencias superfluas, encontré un portarretratos de plata con una foto de su boda. Los miré por un instante, dos extraños sonriendo a una cámara, congelados en un momento de felicidad fabricada. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí una distancia inmensa, como si estuviera observando a personajes de una novela que ya no me interesaba leer. Con una calma metódica, envolví el portarretratos en papel de periódico y lo coloqué en una caja junto a otros objetos que ya no pertenecían a mi nueva vida. No los tiré a la basura, los dejé en la acera para que alguien más les diera un nuevo significado. Mi casa, a partir de ese momento, solo albergaría verdades. Una semana después, el jardín se había convertido en mi principal sala de operaciones. Con mis viejas tijeras de podar, afiladas y precisas, comencé la tarea de limpiar mis rosales. Cortaba las ramas secas, las que habían crecido débiles o en la dirección equivocada, las que solo robaban energía a la planta sin dar flores a cambio. Mi nieto Leo, que ahora me visitaba 3 veces por semana, me observaba desde los escalones del porche. «¿No te da pena cortar tanto, abuela?». Le sonreí, limpiando la hoja de la tijera con un trapo. «Al contrario, Leo, podar no es destruir, es sanar. A veces, para que lo sano pueda florecer, tienes que tener el valor de cortar lo que ya no sirve, lo que está enfermo». Es una lección que aplica tanto a las plantas como a las personas. Él asintió, entendiendo que no hablábamos solo de jardinería. Mi nueva rutina no solo incluía la tierra, sino también la tecnología. Sobre la mesita de hierro forjado del jardín, junto a una taza de té de jazmín, ahora descansaba mi laptop. Había iniciado un pequeño servicio de contabilidad en línea, especializado en ayudar a artesanos y pequeños emprendedores locales que, como yo, entendían el valor de crear algo con sus propias manos. No lo hacía por el dinero, aunque los ingresos eran bienvenidos. Lo hacía para mantener mi mente afilada, para sentirme útil y conectada con una nueva generación de creadores. Administrar mis propias finanzas me había salvado, y ahora usaba esa misma habilidad para empoderar a otros.
Mi competencia, esa que mi hijo había intentado negar y ridiculizar, se había convertido en mi nueva fuente de propósito y de independencia. Un mes después de la cena en El Legado, el de los inconscientes, teléfono sonó. Era Mateo. Su voz, despojada de toda su arrogancia, era la de un hombre que se había caído de un precipicio y había sobrevivido a duras penas para contarla. Se disculpó. Usó todas las palabras correctas. Perdón, me equivoqué. Estaba desesperado. Yo escuché en silencio, sin interrumpir su monólogo de arrepentimiento. Las palabras eran fáciles, baratas. Había aprendido que las acciones eran la única moneda con valor real. Cuando terminó, un silencio pesado se instaló entre nosotros. No le ofrecí consuelo ni absolución. La relación entre madre e hijo que él había conocido ya no existía. Había sido una de las ramas secas que tuve que podar para sobrevivir. El siguiente domingo, a las 4 en punto de la tarde, tal como habíamos acordado en esa llamada, él tocó el timbre. Lo recibí en el porche. No lo invité a pasar. Le ofrecí un vaso de limonada. Se sentó en la silla frente a mí, luciendo 10 años más viejo. Fue entonces cuando establecí los nuevos límites, las cláusulas de nuestro nuevo y frágil contrato. Puedes venir a visitarme los domingos, de 4 a 5 de la tarde, solo. Renata no es bienvenida en esta casa, le dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Y una regla más, la más importante. Nunca más, bajo ninguna circunstancia, volveremos a hablar de dinero. El pasado financiero entre nosotros está cerrado. Él me miró, y en sus ojos vi la comprensión de que había perdido algo mucho más valioso que una casa. Asintió, derrotado. Estas reglas no nacieron de la venganza, sino de la más pura necesidad de autopreservación. El perdón es una palabra hermosa en los libros, pero en la vida real, la confianza es un cristal. Una vez que se rompe, puedes intentar pegar los pedazos, pero siempre verás las grietas, y ya nunca podrá contener el mismo peso. Yo ya no podía permitirme el lujo de sostener el peso de sus errores, de sus ambiciones, de sus fracasos. Mi amor por él se había transformado en algo más distante, más cauteloso. Era el amor de una mujer que había aprendido, de la manera más dura, que el primer deber de una persona es proteger la paz que tanto le ha costado construir. Mis fronteras, antes inexistentes, ahora estaban marcadas con tinta indeleble. De Renata supe por mi prima Laura, en una llamada que ahora estaba teñida de un respeto casi temeroso. La camioneta Mercedes-Benz había sido embargada. Habían tenido que mudarse a un departamento mucho más pequeño, alquilado, su perfil de Instagram, antes un torrente de lujos y viajes, se había quedado en silencio. Su castillo de apariencias, construido sobre los cimientos de mi sacrificio, se había derrumbado estrepitosamente. No sentí alegría por su caída, pero tampoco sentí compasión. Simplemente lo registré como un dato más en el libro mayor de la vida. Una cuenta que finalmente se había saldado. Ella había apostado todo a la percepción de los demás, y ahora estaba pagando el precio de vivir una vida que no era suya. La batalla legal tuvo un final, predecible y ordenado. La venta de mi casa fue anulada oficialmente. El comprador recibió su dinero de vuelta, más una compensación por los daños que Ana Torres negoció hábilmente. La deuda de $122.850 que Mateo tenía conmigo se convirtió en un reconocimiento de deuda formal, un documento legal que le obligaría a pagarme en cuotas mensuales durante los próximos 10 años. Cada transferencia que llegaba a mi cuenta no era un recordatorio de su traición, sino de mi victoria. Era la prueba tangible de que los números no mienten y de que la justicia, aunque a veces lenta, tiene una memoria impecable y siempre, siempre equilibra la balanza. Mis días encontraron un nuevo y apacible ritmo. Las mañanas eran para el jardín y el sol, las tardes para mis clientes y el sonido satisfactorio de las cuentas cuadrando, las noches para los libros y las conversaciones con Leo, que ahora discutía conmigo sus planes para la universidad. La casa, ya no se sentía como una fortaleza que debía defender, sino como un santuario que me nutría. El silencio ya no estaba cargado de tensión y palabras no dichas. Ahora era un espacio lleno de paz, interrumpido solo por el canto de los pájaros
y el tecleo suave de mi computadora. Había recuperado mi hogar, pero en el proceso había encontrado algo mucho más importante. Me había recuperado a mí misma. Una tarde, mientras me ayudaba a trasplantar unas lavandas, Leo me miró con la seriedad propia de sus 18 años. Abuela, después de todo lo que pasó, ¿eres feliz ahora? Dejé la pala a un lado y me limpié la tierra de las manos. Pensé en la palabra feliz. Me parecía una palabra demasiado simple, demasiado pequeña para describir la complejidad de mi estado. La felicidad era un destino soleado, y yo sentía que más bien había navegado a través de una tormenta y había llegado a un puerto seguro, con el barco un poco golpeado, pero con el timón firmemente en mis manos. Miré mis manos, las mismas que habían cosido, cocinado, construido y firmado los papeles que me devolvieron el control. La felicidad es una meta, Leo. Yo he encontrado algo quizás más valioso. La soberanía, le respondí, mirándolo a los ojos. No se trataba de ganar o perder, se trataba de reclamar el derecho a ser la única autora de mi vida. Hice una pausa, sintiendo el peso y la ligereza de cada palabra. Intentaron borrarme de mi propia historia. Se olvidaron de que yo era quien sostenía la pluma. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Una sonrisa de paz, no de triunfo. Y mi capítulo final, Leo, lo escribo yo.